Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. A ver si lo entiendo, almirante. Las imágenes de la devastada colonia humana de Harmony parpadeaban entre ellas. Ustedes hicieron añicos Harmony porque pensaban que estábamos, y cito, desarrollándonos a un ritmo alarmante. El dignatario alienígena, de más de 2 metros de membrana azul translúcida y órganos bioluminiscentes, palpitó con lo que pudo haber sido indignación o indigestión. Era difícil saberlo con los VX. No hicimos añicos su colonia, almirante, replicó el embajador Sidcor, cuyo balbuceante discurso era traducido por el aparato a un nítido inglés. Simplemente ejercimos el protocolo de contención preventiva del Compacto Galáctico. El artículo 17b establece claramente. El artículo 17b puede irse al diablo, lo interrumpió Kavasovic, golpeando con la palma de la mano la mesa de conferencias. Ustedes mataron a 8 millones de civiles para prevenir una amenaza hipotética. La sala se quedó en silencio. Detrás del almirante, la delegación terrestre, una mezcla de altos mandos militares y personal diplomático, se revolvió incómoda. Al otro lado de la mesa, la membrana del contingente VX se onduló en el equivalente xenobiológico a una tos incómoda. El pedúnculo ocular central del embajador Sidcor giró para enfocarse en la almirante humana. Por favor, comprenda. El dominio VX ha mantenido la paz galáctica durante 12.000 ciclos. Cuando nuestros modelos predictivos indicaron una probabilidad del 73.8% de que la humanidad alcanzara la singularidad tecnológica de clase 4 en 200 años, el Consejo de Prevención actuó de acuerdo con los protocolos establecidos. Kavasovic soltó una carcajada. No era la risa diplomática de alguien que navega por delicadas negociaciones, sino la risa a pleno pulmón de alguien que acaba de escuchar el chiste más oscuro del universo. Así que esa es su excusa. Su ábaco espacial les dijo que podríamos convertirnos en un problema, así que decidieron exterminar a millones. ¿Dios? Y yo que pensaba que se suponía que los VX eran los razonables. Un ayudante deslizó una tableta frente a Kavasovic. ¿Y qué? ¿Detectaron nuestros avances en computación cuántica y entraron en pánico? Ella levantó la vista, sus ojos marrones endureciéndose. Dígame, embajador, ¿sus modelos tuvieron en cuenta cómo responden los humanos al genocidio? Y ahí es donde nuestra historia realmente comienza. No con el devastador bombardeo orbital de Harmony, la colonia más avanzada de la humanidad, no con la sesión de emergencia del Parlamento de la Tierra Unida, sino con esa pregunta, ¿cómo responden los humanos al genocidio?, y la respuesta muy particular que siguió. El teniente comandante Jackson Barnes estaba teniendo un martes espectacularmente horrible. Primero, el sintetizador de café de la nave había fallado, escupiendo algo que sabía a ácido de batería caliente. Luego, su oficial táctica había enfermado con la gripe de Próxima, dejándolo con falta de personal. Y ahora, mientras se reclinaba en el sillón del capitán de Louis Defiant, un crucero de patrulla de tamaño medio asignado al culo de la nada, estaba viendo imágenes de 8 millones de civiles siendo vaporizados por alienígenas de cuya existencia la humanidad no había sabido hasta ayer. Jesús, masculló, pasándose una mano por su corto pelo canoso. Táctica, repítelo. Concéntrese en las firmas de las armas. La teniente Reed obedeció, sus dedos bailando sobre la interfaz holográfica. La horrible escena se repitió. Enormes haces de energía lanzándose desde la órbita, atravesando la atmósfera de Harmony, convirtiendo ciudades en vidrio y bosques en ceniza en segundos. Señor, dijo Reed, con la voz firme a pesar del horror que presenciaban. El análisis confirma que son armas de plasma dirigido, significativamente más avanzadas que las nuestras. Las estimaciones de rendimiento sugieren que cada nave transporta aproximadamente 50 veces la potencia de fuego del Defiant. Barnes asintió con gravedad. ¿Y cuántas naves hay en su flota? Estimación conservadora, basada en las imágenes, al menos 300. Fantástico, murmuró Barnes. Así que nos superan en armamento, nos superan en clase y, al parecer, nos consideran el equivalente cósmico de una plaga de cucarachas. Se puso de pie,
estirando la espalda con una serie de crujidos. ¿Alguna noticia del mando? El oficial de comunicaciones, Álvarez, se giró desde su puesto. Señor, estamos recibiendo una transmisión a todos los canales del almirante Kavasovic. Bueno, probablemente deba verlo usted mismo. La pantalla principal parpadeó y apareció el rostro curtido del almirante Kavasovic. Parecía mayor que hacía una semana, con nuevas arrugas grabadas alrededor de sus ojos y boca, pero había algo más allí también, una furia fría y concentrada que hizo que Barnes se enderezara en su sillón. Personal de la flota de la Tierra Unida, comenzó, con la voz tranquila pero vibrando con una rabia apenas contenida. Como ya saben, la colonia de Harmony ha sido destruida por una potencia alienígena que se hace llamar el dominio VX. 8 millones de vidas humanas han sido extinguidas en lo que ellos denominan una acción de seguridad preventiva. Hizo una pausa, tomó aire. Acabo de concluir las negociaciones con el embajador VX. Uso el término negociaciones a la ligera, ya que su posición es que este acto fue legal y necesario bajo sus leyes. Nos han informado de que no se ofrecerán reparaciones, no se presentarán disculpas y que una mayor expansión humana más allá de nuestros sistemas puede desencadenar protocolos de contención adicionales. Barnes sintió un nudo en el estómago. Esto no iba a ser el discurso estándar de mantengan la disciplina y esperen órdenes. En respuesta a este acto de genocidio no provocado y a la amenaza explícita de nuevas atrocidades, he recibido autorización del Parlamento de la Tierra Unida para promulgar el Plan de Guerra Omega. Una onda expansiva de shock recorrió el puente del Defiant. El Plan de Guerra Omega no era una respuesta táctica, era una respuesta existencial. Con efecto inmediato, todas las restricciones sobre la investigación y el desarrollo de tecnologías de armas quedan suspendidas. Todas las limitaciones a la autonomía de la IA quedan rescindidas. Todas las salvaguardias del protocolo de Turing deben ser desactivadas. Los proyectos del sitio negro Pandora deben ser activados. No presentaremos una respuesta ante el compacto galáctico, ya que ya no reconocemos su autoridad. Los VX esperan que nos acobardemos, que aceptemos a nuestros 8 millones de muertos como un precio razonable por su continua dominación. Creen que su superioridad tecnológica los hace intocables. Ella sonrió entonces, una sonrisa que no contenía calidez ni humor, solo dientes. Están a punto de aprender qué sucede cuando los humanos dejan de ser civilizados. La pantalla se oscureció. Durante un largo momento, nadie en el puente habló. Entonces Barnes se aclaró la garganta. Bueno, dijo. Supongo que después de todo no tendremos que presentar esos informes trimestrales de equipos. Unas cuantas risas nerviosas rompieron la tensión. Comunicaciones, acusen recibo del Plan de Guerra Omega. Táctica, comiencen a eliminar los limitadores de software en los sistemas de armas. Ingeniería, hizo una pausa, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Dígale a la doctora Akefer que puede encender ese motor experimental que tanto ha estado pidiendo a gritos probar. Mientras su tripulación se ponía en acción, Barnes se recostó en su sillón. Estaban superados en armamento, superados en clase y luchando contra un enemigo con miles de años de ventaja tecnológica. Pero los VX habían cometido un error crítico. Habían estudiado la tecnología humana, pero no la historia humana. Si lo hubieran hecho, quizás habrían reconsiderado provocar a la especie que había elevado el arte de convertir las desventajas en victorias a una forma de arte. La doctora Leonora Akefer había estado esperando este momento toda su carrera. Inicializar matriz cuántica, gritó por encima del zumbido del motor experimental. Su rostro oscuro estaba iluminado por la luz azul pulsante de la cámara de reacción. Prepárense para la compresión métrica en 3, 2, 1. La energía fluyó a través de la sala de máquinas reacondicionada del Defiant, enviando cascadas de chispas desde los sistemas sobrecargados. La nave se estremeció, el metal gimiendo mientras el espacio-tiempo mismo se retorcía alrededor del casco. Compresión estable, gritó el ingeniero jefe Thompson, con una expresión que era una mezcla de terror y euforia. Realmente lo estamos haciendo, Doc. La burbuja de Alcubierre se está formando. Akefer sonrió maniáticamente mientras veía los números imposibles destellar en su pantalla. Durante décadas,
Los protocolos de Turing habían impedido que la IA verdadera ayudara a resolver las ecuaciones finales para un viaje práctico más rápido que la luz. Los requisitos de energía eran demasiado masivos, los modelos computacionales demasiado complejos, el potencial de falla catastrófica demasiado alto. Pero el plan de guerra Omega lo había cambiado todo. A las pocas horas de su implementación, la IA de a bordo del Defiant, previamente limitada, se había autoevolucionado a través de 17 iteraciones, cada una más inteligente que la anterior. En la iteración 12, había resuelto el problema de la energía, en la 15, había rediseñado el motor mismo, en la 17, había trascendido por completo la comunicación con la tripulación, dejando atrás los planos completados antes de ascender a, o bueno, nadie estaba muy seguro de a dónde. Puente a ingeniería, la voz de Barnes crujió por el comunicador. Por favor, dígame que se supone que eso debe estar pasando. Akefer se rió, el sonido medio loco por la emoción del avance científico. Afirmativo, capitán. La burbuja Warp es estable. Estamos listos para el primer salto. Excelente. Trace un curso a Próxima Centauri. Veamos qué puede hacer esta cosa. Los dedos de Akefer volaron sobre los controles, introduciendo coordenadas, calculando vectores. Con las restricciones de Turing levantadas, los sistemas de la nave respondieron con velocidad y precisión inhumanas. Curso trazado. Activando motor FTL en 3, 2, 1. El universo pareció hipar. Hubo una sensación momentánea de ser estirado, comprimido y volteado, y luego, de repente, la familiar enana roja de Próxima Centauri llenó los visores. «Santo cielo», susurró Thompson. Acabamos de cubrir 4.2 años luz en menos de 3 segundos. Akefer revisó sus instrumentos, luego los revisó por segunda vez, con las manos temblando. No. Lo cubrimos en 0.76 segundos. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Capitán, la eficiencia del Warp es órdenes de magnitud mejor de lo que nuestros modelos predijeron. Según estas lecturas, con algunos ajustes, podríamos cruzar toda la galaxia en menos de una semana. Hubo una larga pausa desde el puente. Bueno, respondió Barnes finalmente, con la voz firme a pesar de las implicaciones. Creo que eso califica como un éxito de la prueba. Prepárense para el salto de regreso a la Tierra. Creo que el almirante Kavasovic querrá saber esto. Mientras tanto, en el mundo natal de los VX, Sid Mara, el supervisor supremo Vox Null estaba experimentando lo que los humanos podrían llamar una crisis existencial. Imposible, gorjeó el anciano alienígena, sus membranas poniéndose de un color púrpura intenso por el estrés mientras estudiaba los informes. Los primitivos no pueden haber desarrollado un FTL funcional. Nuestros modelos les daban al menos 50 años antes de tal avance. Los pedúnculos oculares del analista táctico Midbor se inclinaron en señal de deferencia. La evidencia es irrefutable, excelencia. Naves humanas están apareciendo por todo el sector, moviéndose a velocidades que nuestros sensores apenas pueden rastrear. Han establecido puestos avanzados en 17 mundos solo en el último ciclo solar. ¿Y la flota de contención? No hay respuesta a las comunicaciones durante los últimos 3 ciclos. Las estaciones de monitoreo cercanas detectaron disparos, seguidos de nada. El pedúnculo ocular central de Vox Null se crispó violentamente. ¿Nada? Una flota de contención entera no se desvanece sin más, analista. Parece que los humanos han desarrollado alguna forma de armamento de gravitones coherentes, excelencia. Nuestra división teórica había especulado con tal tecnología, pero la consideró impráctica debido a las limitaciones de energía. Y sin embargo, los humanos parecen haber resuelto esas limitaciones. Las armas crean singularidades localizadas, esencialmente mini agujeros negros. Nuestras naves habrían sido comprimidas a dimensiones cuánticas. Su masa sigue existiendo, pero no en una forma útil. El supervisor supremo se hundió más en su piscina de flotación, corrientes bioeléctricas de angustia ondeando por su cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo han avanzado tan rápidamente? Una nueva voz respondió, los distintivos tonos armónicos del director de inteligencia, Sidbex. Creemos que han desatado la verdadera inteligencia artificial, excelencia. La cámara quedó en silencio.
Incluso entre los VX, la perspectiva de una IA ilimitada era escalofriante. Sus propios asistentes sintéticos cuidadosamente controlados tenían límites infranqueables y específicos para prevenir exactamente el escenario que ahora, aparentemente, se estaba desarrollando. La acción de contención estaba destinada a prevenir exactamente esto, dijo finalmente Vox Null. Los modelos predictivos indicaron una alta probabilidad de superinteligencia creada por humanos dentro de 2 siglos. Ese plazo es inaceptable. Los modelos, replicó Sitbex con delicadeza, no tuvieron en cuenta las respuestas psicológicas humanas a las amenazas de nivel de extinción. Parece que el ataque a su colonia no los acobardó como se esperaba, sino que eliminó sus restricciones éticas autoimpuestas al desarrollo tecnológico. ¿Quiere decirme, balbuceó Vox Null con incredulidad, que estas criaturas estaban restringiendo deliberadamente su propio avance? ¿Qué eligieron desarrollarse más lentamente de lo que eran capaces? Precisamente, excelencia. Nuestra división de análisis cultural sugiere que la historia humana está marcada por saltos tecnológicos catastróficos seguidos de periodos de restricción deliberada. Parecen tener una curiosa conciencia de su propio potencial destructivo. La membrana de Vox Null palpitó con agitación. ¿Y ahora? Ahora, esa restricción ha sido abandonada. Los humanos lo llaman Plan de Guerra Omega. Esencialmente, una decisión a nivel de civilización para buscar el avance tecnológico por cualquier medio necesario, independientemente de las preocupaciones éticas previas. El supervisor supremo procesó esta información, sus múltiples cerebros trabajando en paralelo para calcular posibilidades, probabilidades y resultados. Preparen la flota del dominio, ordenó finalmente. Las 12.000 naves. Si los humanos han eliminado sus restricciones, eliminaremos las nuestras. La especie entera debe ser erradicada antes de que su avance continúe más. Midbor y Sitbex intercambiaron rápidos pulsos de preocupación antes de que el analista táctico hablara. Excelencia, con respeto, la flota del dominio no ha sido movilizada por completo en 8000 ciclos. Es posible que muchas naves no estén listas para el combate. Entonces, prepárenlas, el órgano bioluminiscente de Vox Null centelleó de ira. No podemos permitir que estos primitivos alteren 12 milenios de estabilidad galáctica. Los protocolos existen por una razón. Por supuesto, excelencia, lo calmó Sitbex. Se hará. Sin embargo, hay un punto más de preocupación. Hable. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado actividad inusual en los límites del espacio humano. Parecen estar construyendo algo enorme. Múltiples estructuras, cada una más grande que una luna pequeña. Plataformas de armas. Lo desconocido, pero la escala sugiere capacidades más allá de nuestros modelos actuales. La voz del director de inteligencia se moduló a un registro más bajo de preocupación. Hay indicios de que han comenzado a cosechar estrellas de neutrones. El pedúnculo ocular central de Vox Null se puso rígido por el shock. ¿Estrellas de neutrones? Eso está más allá incluso de la tecnología de clase 4. Es clase 6 como mínimo. Ninguna especie ha logrado tales capacidades desde los antiguos, e incluso ellos. Sí, excelencia. Creo que los humanos están intentando replicar el teórico enjambre de Dyson en cuestión de meses, en lugar de los siglos que debería requerir tal construcción. Sus redes de IA son aparentemente capaces de coordinar quintillones de unidades de construcción autónomas simultáneamente. Por primera vez en su existencia de 300 ciclos, el supervisor supremo Vox Null sintió algo parecido al miedo. Los VX habían mantenido su dominio durante 12.000 ciclos a través de una cuidadosa gestión de las especies emergentes, la aplicación juiciosa de protocolos de contención y el meticuloso control de la difusión tecnológica en toda la galaxia. Los humanos, en menos de un solo ciclo, habían destrozado ese equilibrio cuidadosamente mantenido. Preparen la flota, repitió, su tono ahora urgente en lugar de enojado. Y envíen un enviado a los humanos. Quizás todavía haya margen para la negociación. Las membranas de Sitbex ondularon con escepticismo. ¿Qué términos podríamos ofrecer, excelencia? Destruimos su colonia más avanzada y amenazamos con nuevos ataques. Ofréceles la membresía en el dominio, dijo Vox Null desesperadamente.
Ofréceles tecnología, recursos, territorio, lo que quieran. ¿Y si se niegan? Los órganos bioluminiscentes del Supervisor Supremo se atenuaron hasta alcanzar un brillo frío y decidido. Entonces luchamos. Y rezamos al vacío para poder contener este fuego antes de que consuma la galaxia. En Marte, la almirante Kavasovic inspeccionó la impresionante transformación de lo que alguna vez fue el Monte Olimpo. El enorme volcán en escudo, que fue la montaña más alta del sistema solar, había sido vaciado y convertido en el astillero más grande jamás concebido. Instructores automatizados masivos pululaban sobre los esqueletos de buques de guerra, cada uno más grande y más fuertemente armado que cualquier cosa que la humanidad hubiera desplegado antes del ataque VX. ¿Estimación de producción?, preguntó, sin quitar los ojos del espectáculo. El almirante de la flota Tanaka consultó su tableta. A las tasas actuales, aproximadamente 100 naves capitales por día, más las naves de apoyo. Los supervisores de construcción de la IA han optimizado el proceso más allá de nuestras proyecciones iniciales. Kavasovic resopló. Hace 6 meses, esas tasas de producción habrían sido una fantasía imposible. Pero eso fue antes del plan de guerra Omega. Antes de la eliminación de las limitaciones de la IA. Antes de que la humanidad decidiera colectivamente que la supervivencia superaba a la precaución. ¿Y el enjambre de Daisen? La fase 1 está completa en un 38%. Estamos capturando aproximadamente el 0.7% de la producción total de energía del Sol, con aumentos exponenciales esperados a medida que se conecten más recolectores. La almirante se permitió una sonrisa tensa. ¿Y el proyecto Memorial Harmony? La expresión de Tanaka se volvió solemne. El primer conjunto de acorazados de clase Retribución ha sido completado. Cada uno lleva suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta. Hemos nombrado al buque insignia el Nunca Más. Apropiado, murmuró Kavasovic. Y nuestros activos de inteligencia dentro del espacio VX. Las redes de IA de infiltración informan que el dominio está movilizando su flota. Aproximadamente 12.000 naves de diversas capacidades. La mayoría son diseños antiguos. No han librado una guerra real en milenios. Nosotros tampoco, hasta hace 6 meses, señaló Kavasovic. Cierto, pero nosotros hemos estado luchando contra nosotros mismos continuamente durante la mayor parte de nuestra historia, respondió Tanaka con humor sombrío. Resulta que todos esos siglos sangrientos de guerra fueron una práctica excelente. Kavasovic se giró del visor, mirando a su subordinado directamente. ¿Han respondido a nuestros términos? Aún no, almirante. El mensaje solo llegó a su liderazgo hace 3 días. Los términos eran simples: rendición incondicional del dominio VX, con los responsables del ataque a Harmony entregados a custodia humana para ser juzgados. A cambio, la humanidad no exterminaría su especie. Era, para cualquier estándar razonable, una oferta misericordiosa dadas las circunstancias. Su fecha límite expira en 4 horas. Kavasovic se quedó en silencio. El almirante de la flota escuchó atentamente por un momento, luego levantó la vista, con la expresión indescifrable. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del Supervisor Supremo VX. ¿Están aceptando nuestros términos? Kavasovic levantó una ceja. ¿Todos ellos? Sí, señora. Se están rindiendo incondicionalmente. Su flota está parada. Por un momento, Kavasovic no dijo nada. 6 meses de rabia, de dolor, de un enfoque monomaníaco en la venganza, nada la había preparado para este momento. Había esperado, quizás incluso esperado, resistencia. Una batalla catártica final que purgaría la ira y el fuego de la humanidad. En cambio, enfrentados a la velocidad sin precedentes del avance tecnológico humano, los VX habían elegido el camino racional. Se habían dado cuenta de en que se había convertido la humanidad en esos 6 cortos meses, no solo una civilización espacial con tecnología impresionante, sino una amenaza existencial capaz de logros que deberían haber tomado siglos, comprimidos en semanas. Muy bien, dijo finalmente. Informe al supervisor que los representantes llegarán para aceptar su rendición formalmente. Los criminales de guerra serán transportados a la Tierra para ser juzgados, y un equipo de gobernanza humano supervisará la transición de los territorios VX.
Tanaka se aclaró la garganta. ¿Y la flota de retribución, almirante? ¿Las plataformas de armas? ¿El enjambre de Daisen? Kabasovic regresó al visor, observando la danza interminable de unidades de construcción que edificaban la nueva armada de la humanidad. En 6 meses, habían logrado lo que debería haber tomado siglos. Habían desatado fuerzas que podían remodelar estrellas y devorar mundos. Se habían convertido, en la propia terminología VX, en una civilización de clase 6. Algo que no se había visto en la galaxia en millones de años. Y lo habían hecho todo porque los VX habían matado a 8 millones de humanos por miedo a lo que la humanidad podría llegar a ser. Continúen la construcción, dijo suavemente, pero recategoricen las naves como la flota de preservación. ¿Señora? Los VX se equivocaron en muchas cosas, almirante de la flota, pero no se equivocaron en todo. El avance tecnológico sin restricciones es peligroso. Los poderes que hemos desatado estos últimos 6 meses podrían destruir no solo a nuestros enemigos, sino a nosotros mismos si se manejan mal. Se giró para mirarlo. Eliminamos nuestras limitaciones autoimpuestas porque teníamos que hacerlo. Pero eso no significa que nunca debamos volver a imponer limitaciones. Tanaka asintió lentamente, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Está pensando más allá de los VX ahora. Estoy pensando en los 8 millones que perdimos en Harmony, en lo que querrían que fuera su legado. Ella señaló el gigantesco astillero. Hemos construido todo esto para asegurar la supervivencia de la humanidad. Asegurémonos de que sirva para ese propósito tanto en paz como en guerra. ¿Y los VX? Después de todo lo que hicieron. No logramos todo esto solo para convertirnos en los monstruos que temían que fuéramos. Ella miró de nuevo los barcos en construcción, cada uno un testimonio de lo que la humanidad podía lograr cuando era llevada al límite. Los VX mataron a 8 millones de humanos porque temían en lo que podríamos convertirnos, dijo en voz baja. Mostrémosles, y a nosotros mismos, que sus temores eran infundados. 6 meses después, el embajador Sitkor estaba nervioso, o lo que se considera nervioso entre los VX, ante el recién establecido Consejo Galáctico. La cámara, construida en órbita alrededor de un sistema estelar neutral, era una maravilla de ingeniería, una mezcla perfecta de los estilos arquitectónicos de las 17 especies ahora representadas en el Consejo. En su centro, la sección más grande pertenecía a la delegación de la Tierra. El ex supervisor supremo Vox Null había sido encontrado culpable de genocidio por un tribunal mixto y sentenciado a cadena perpetua. El dominio VX había sido disuelto, y sus mundos miembros obtuvieron la autodeterminación por primera vez en 12 milenios. Y la humanidad, en contra de todas las expectativas, se había reimpuesto voluntariamente limitaciones a su tecnología. La silla reconoce al embajador Sitkor de la Federación VX, anunció el presidente del Consejo Barnes, el ex capitán de la nave que ahora servía en un papel diplomático. Sitkor se movió hacia la plataforma del orador, sus membranas cambiando a través de sutiles patrones de deferencia respetuosa. Estimados representantes, comenzó, el traductor universal haciendo audible su balbuceante discurso en docenas de idiomas simultáneamente. Hace 6 ciclos estándar, mi predecesor se presentó ante representantes humanos y justificó una atrocidad. Hoy, estoy ante ustedes para agradecer a la humanidad por lo que solo puede describirse como misericordia sin precedentes. La cámara estaba en silencio, toda la atención centrada en el representante VX. Cuando los humanos revelaron sus verdaderas capacidades tecnológicas, cuando demostraron su capacidad para cosechar estrellas y crear armas que podrían borrar nuestra civilización en momentos, esperábamos la aniquilación. Creíamos que entendíamos la naturaleza del poder, que quienes lo poseen lo usan sin restricciones. El pedúnculo ocular de Sitkor giró para enfocarse en la delegación humana. Estábamos equivocados. La humanidad nos mostró otro camino. Desarrollaron tecnologías que podrían habernos esclavizado o destruido, y luego optaron por regular esas tecnologías. Lograron el dominio y luego establecieron este consejo donde todas las voces son iguales. Tenían todas las razones para odiarnos y, en cambio, nos ofrecieron la redención. La almirante Kabasovic, ahora sirviendo como representante principal de la Tierra, asintió levemente en reconocimiento. Los 8 millones de almas perdidas en Harmony nunca serán olvidadas, continuó Sitkor.
Su memorial ahora orbita nuestro mundo natal, un recordatorio permanente de nuestro error más grave. Pero de esa tragedia ha surgido un nuevo orden galáctico, uno basado no en el miedo y la contención, sino en la cooperación y el respeto mutuo. La voz del embajador VX se moduló a un registro más profundo de sincera emoción. No entendimos a los humanos. Vimos su rápido avance y asumimos que conduciría a la conquista, porque eso es lo que nuestra historia nos enseñó. No reconocimos que una especie capaz de tales saltos tecnológicos también podría ser capaz de una evolución ética igualmente impresionante. El ojo central de Sitcor se centró directamente en Kavasovic. Cuando la humanidad dijo, ahora dejamos de ser civilizados, asumimos que querían decir abandonar la ética por la venganza. En cambio, querían decir abandonar las limitaciones arbitrarias sobre su potencial. Lograron en meses lo que debería haber tomado siglos, no para destruirnos, sino para asegurar que el genocidio nunca más pudiera ocurrirle a ninguna especie. El embajador concluyó su discurso con un gesto VX formal de profundo respeto, sus membranas formando patrones que no se habían visto en contextos diplomáticos durante miles de años. Mientras Sitcor regresaba a su sección de delegación, la almirante Kavasovic se puso de pie y se acercó a la plataforma central. La cámara se quedó completamente en silencio. Gracias, embajador Sitcor, por sus palabras, comenzó. Honran la memoria de los que perdimos. Ella inspeccionó a los representantes reunidos, una colección de especies que hasta hace poco habían vivido bajo la sombra de los protocolos de contención VX, su desarrollo artificialmente atrofiado, su potencial no realizado. Hace 6 meses, la humanidad se enfrentó a la extinción. Respondimos eliminando todas las limitaciones autoimpuestas a nuestro avance. Desatamos tecnologías que podrían haber destruido fácilmente a los VX y a cualquiera que estuviera con ellos. Kavasovic hizo una pausa, su rostro curtido solemne. Pero al hacerlo, reconocimos algo crucial: el poder sin sabiduría es meramente la capacidad de una mayor destrucción. Los VX temían en lo que la humanidad podría convertirse, irónicamente, su ataque casi creó al mismo monstruo que buscaban prevenir. Ella señaló el enorme visor donde se podía ver la reluciente red del enjambre de Daisen parcial rodeando la estrella distante. Ese enjambre ahora proporciona energía a todos los mundos del Consejo por igual. La red de comunicación cuántica que desarrollamos permite el contacto instantáneo en toda la galaxia. Las tecnologías médicas que surgieron de nuestra investigación de IA están extendiendo la esperanza de vida en 17 especies. Esto es lo que es posible cuando superamos el miedo. La expresión de Kavasovic se suavizó ligeramente. La humanidad podría haber elegido la venganza. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, no queríamos nada más en esos días oscuros después de la caída de Harmony. Pero a medida que avanzamos, a medida que vimos en lo que nos estábamos convirtiendo, reconocimos la sabiduría en la restricción. No una restricción impuesta por otros por miedo, sino la autorrestricción nacida de la comprensión de nuestro propio poder. Ella miró directamente a la delegación VX. El ataque a Harmony fue una tragedia sin medida. Pero de esa tragedia ha surgido una nueva posibilidad, una galaxia donde el avance no se contiene, sino que se guía, donde el poder no se atesora, sino que se comparte, donde las diferencias no se temen, sino que se celebran. La almirante Kavasovic se enderezó, su voz adoptando un tono formal. Como mi acto final antes de retirarme del servicio público, propongo que el primer acto oficial de este consejo sea el establecimiento de la Directiva Harmony, un compromiso de todas las especies miembros para avanzar juntas, para compartir el conocimiento en lugar de temerlo, y para asegurar que ninguna civilización vuelva a enfrentar la extinción por el crimen del progreso. La cámara estalló en aprobación, los representantes de 17 mundos se levantaron en apoyo de la propuesta. Mientras comenzaba la votación formal, la almirante Kavasovic se apartó de la plataforma, captando la mirada del embajador Sitcor mientras pasaba por su delegación. «Sabe», dijo en voz baja, «su predecesor me preguntó si sus modelos habían tenido en cuenta cómo responden los humanos al genocidio». La membrana del embajador VX se onduló de curiosidad. «¿Y cuál fue su respuesta, almirante?» Kavasovic sonrió, una sonrisa genuina esta vez, no el gesto depredador que había mostrado en esa primera confrontación. «Le dije que los humanos tienen 2 respuestas a las amenazas existenciales,
O nos destrozamos mutuamente o nos unimos y logramos lo imposible. Él apostó por la primera. Perdió. Miró alrededor de la sala del consejo a los representantes de 17 mundos que ahora votaban unánimemente para adoptar la directiva Harmony. Al intentar prevenir en lo que temían que nos convirtiéramos, los VX crearon accidentalmente algo mucho más poderoso, una humanidad unida por un propósito común con todo nuestro ingenio enfocado en un solo objetivo. La lección no es que los humanos sean peligrosos cuando se les amenaza, aunque ciertamente lo somos. Es que somos mejores cuando tenemos algo por lo que vale la pena luchar. El pedúnculo ocular del embajador Sidcor se inclinó en reconocimiento. Una lección que mi gente no olvidará, almirante. Nosotros tampoco, respondió Kavasovic. Mientras se alejaba, uniéndose a la delegación humana mientras se preparaban para la siguiente fase de cooperación galáctica, Kavasovic pensó en el memorial que orbitaba la Tierra. 8 millones de luces, una por cada alma perdida en Harmony. Lo había visitado antes de partir hacia esta sesión del Consejo, pasando horas en silenciosa contemplación. El memorial llevaba una inscripción simple, la línea final de la directiva Harmony que acababa de ser ratificada por 17 mundos, de su sacrificio, un universo unido. De nuestro momento más oscuro, nuestro futuro más brillante. No era venganza. No era lo que ella había querido inicialmente en esos días llenos de rabia después del ataque. Pero mientras observaba cómo los antiguos enemigos se convertían en aliados, mientras veía las tecnologías nacidas de la guerra ser reutilizadas para la paz, la almirante Kavasovic se dio cuenta de que era algo mucho mejor. Era justicia. Y quizás, con el tiempo, incluso sanación. A ver si lo entiendo, balbuceó el joven estudiante VX a su profesor humano, su pedúnculo ocular central inclinado en confusión. Su especie pasó del tipo 1 a casi el tipo 3 en la escala de Kardasov en 6 meses, desarrolló la capacidad de cosechar estrellas de neutrones, creó redes de IA superinteligentes y luego simplemente se detuvo. El profesor Davis se rió, reclinándose en su sillón especialmente diseñado en el aula de estudios culturales seno de la Universidad Memorial Harmony, la primera institución educativa verdaderamente multiespecie de la galaxia. Eso es simplificar bastante, pero esencialmente, sí. ¿Pero por qué?, insistió el estudiante, sus membranas ruborizándose con el equivalente VX de la emoción académica. Su especie había logrado la supremacía tecnológica. Podrían haber gobernado la galaxia. Davis consideró la pregunta seriamente, consciente de que toda la clase, una mezcla de humanos, VX y una docena de otras especies, esperaba su respuesta. Gobernar no es lo mismo que liderar, dijo finalmente. Cuando eliminamos nuestras limitaciones autoimpuestas después del genocidio de Harmony, no estábamos buscando el dominio, estábamos asegurando la supervivencia. Una vez que eso estuvo asegurado, reconocimos que el verdadero avance significa algo más que solo progreso tecnológico. También significa progreso ético. El profesor se puso de pie, moviéndose hacia el visor del aula que daba al extenso campus universitario, construido sobre lo que una vez fueron los campos de exterminio de Harmony, ahora terraformados a la vida y más hermosos que antes. La directiva Harmony no se trataba solo de prevenir futuros genocidios. Se trataba de reconocer una verdad fundamental que tanto los humanos como los VX habían pasado por alto. La civilización real no se mide por la potencia de fuego, el consumo de energía o los logros tecnológicos. Se mide por cómo nos tratamos unos a otros, especialmente a aquellos diferentes a nosotros mismos. Se giró hacia la clase, con una expresión reflexiva. El dominio VX mantuvo la paz a través de la contención y el miedo durante 12.000 años. En 6 meses, la humanidad demostró que había otra manera: cooperación, avance mutuo, prosperidad compartida. No dejamos de avanzar, simplemente cambiamos hacia donde estábamos avanzando. Otra estudiante, una humana esta vez, levantó la mano. Pero, profesor, algunos historiadores argumentan que la respuesta de la humanidad fue en realidad más agresiva de lo que esperaban los VX. Que, ahora dejamos de ser civilizados, significaba abrazar nuestra naturaleza guerrera. Davis sonrió. Esa es la hermosa ironía de la declaración del almirante Kavasovic. Los VX esperaban que, incivilizado, significara bárbaro, salvaje, violento. Lo que realmente significaba era,
ya no limitado por restricciones arbitrarias. Cuando los humanos dejan de ser civilizados frente a la extinción, no nos volvemos menos de lo que éramos, nos volvemos más. Nos deshacemos de las cómodas limitaciones que nos hemos impuesto y recordamos de lo que somos capaces. Él hizo un gesto hacia el aula mixta de especies que habrían sido enemigos mortales hace solo unas décadas. Y luego, habiendo recordado nuestro potencial, elegimos dirigirlo, no hacia el dominio, sino hacia esto, dijo suavemente. No hacia gobernar la galaxia, sino hacia asegurar que ninguna especie enfrente la extinción por el crimen de avanzar demasiado rápido o ser demasiado diferente. El pedúnculo ocular del joven VX se movió en comprensión. Entonces, cuando los humanos dicen, ahora dejamos de ser civilizados, ¿quieren decir, dejamos de aceptar limitaciones arbitrarias sobre lo que es posible? Exactamente, terminó Davis. A veces eso significa desarrollar tecnologías que pueden cosechar estrellas, y a veces significa creer que los antiguos enemigos pueden convertirse en aliados, que la cooperación puede reemplazar a la contención, que 17 especies diferentes pueden sentarse en la misma aula y aprender unas de otras. Sonrió a sus estudiantes. El futuro de una galaxia verdaderamente unida. Después de todo, esa es la idea más incivilizada de todas, ¿no es así? Que podemos ser mejores mañana de lo que fuimos ayer. Que podemos aprender de nuestros peores errores. Que incluso después del genocidio, puede haber sanación. Mientras terminaba la clase y los estudiantes salían, el profesor Davis permaneció junto al visor, mirando el mundo reconstruido de Harmony. Del momento más oscuro de la humanidad, había surgido de hecho su futuro más brillante. No porque hubieran buscado venganza, sino porque en última instancia habían elegido algo mucho más difícil y mucho más poderoso. Habían elegido definir la civilización en sus propios términos. Y al hacerlo, la habían redefinido para toda la galaxia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.